para Estados Unidos, ahorita ustedes se van a enterar de la crisis tan berraca que este personaje, bueno, con la pandemia, con muchas decisiones, pero sobre todo la mala administración de este presidente de Estados Unidos, que tiene proyectos muy buenos, pero desenfocados, en eso ya lo hemos hablado en varios en vivos, y es también consecuencia de un plan globalista, que ahorita lo podemos hablar más adelante, en lo que es el craft o el reseteo, como se los he comentado, o la caída del sistema económico. Hay unos audios que yo subía a YouTube que ahí pueden buscar sobre esos temas, hablando sobre lo que iba a suceder, ya ha sucedido y lo que va a seguir sucediendo. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que Estados Unidos, lo que pasa es que lo que le pasa a Estados Unidos nos pasa al mundo entero, y Colombia pues nos afecta bastante. Entonces, nos vamos a enterar de que están en momentos en un estado financiero, sobre todo por la inflación, que están que se revientan. Pero obviamente, como es una potencia mundial, saben manejar las cosas, pero afectando a los demás. Entonces, Estados Unidos va a entrar en un proceso de recesión, peor yo creo que en el 2008, cuando se estalló las burbujas financieras hipotecarias, y esto va a hacer de que todos los demás países paguen por eso, porque es que no está solo aislado Estados Unidos, sino que todas las mini economías dependen de esta mega economía, sobre todo para este lado, para Occidente. Entonces, esto va a ser fuerte, fuerte, y es programado por los globalistas, por el Estado profundo, que ya hemos hablado varias veces, en lo cual va con ese propósito porque quieren impulsar a China, y China llegará a ser potencia mundial. Yo ya se los he dicho, los dije en los 2019, 2020, 2021. Entonces, esto va muy de la mano con la política y con lo que se está haciendo, que yo les dije desde junio de este año se iba a ver el colapso en muchos lugares, sobre todo económicamente, y de Estados Unidos, y de la economía de Estados Unidos, y del famoso amigo de ustedes, Biden, presidente, que les he hablado. Ahorita vamos a hablar del hombre. Entonces, eh, lo que se está dando, la escasez que se va a dar y se está dando, se va a dar una escasez muy fuerte como nunca se ha dado antes en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en alimentos, la gasolina, tecnología, los componentes de tecnología, que esto ya viene, y yo ya se los había dicho ya hace tiempos, pero el poder mover las cosas de un lado al otro va a ser muy complicado, porque van a haber restricciones muy fuertes de país a país, y esto que va a hacer de que cierren mucho las fronteras y no entren productos casi. Entonces va a haber una subida del valor de muchos elementos. Ya viene, ya venimos desde que empezó, bueno, desde antes de la pandemia, pero desde que empezó la pandemia empezó ese proceso de inflación de la economía y de todo lo que es tecnológico. Entonces, cuidemos bastante nuestros aparaticos. Yo sé que vivimos o se crearon estos aparatos con una filosofía desechable, o sea, usted los usa un tiempo y los bota, pero también tenemos que cuidar mucho nuestros recursos económicos, y porque los vamos a necesitar, aunque el Señor no nos va a abandonar, pero ya conseguir algunos elementos son costosos, entonces se va a subir las cuestiones. Ahora, con la devaluación del dólar, porque el dólar se va a devaluar, eso lo vamos a ver pronto, va a ser de que las transacciones, que todo se hace en el mundo a través del dólar, empiezan a tener crisis, y eso genera que los bienes y servicios y los productos empiecen a volverse más costosos, más difíciles. Entonces nos toca aprender a reutilizar, nos toca aprender a cuidar, nos toca aprender a saber manejar las cosas. Entonces es muy importante que entendamos de que se vienen momentos difíciles, que tenemos que dar pasos sólidos, firmes,
en nuestras inversiones económicas, en nuestros proyectos. Si usted, y esto lo vengo diciendo hace meses, casi todos los en vivos de predicciones mensuales, hablo del manejo del dinero. Hay que cuidarlo mucho. Y inversiones como comprar un apartamento, una casa, endeudarse más de lo que usted puede, no lo haga. Yo lo he dicho varias veces, porque podemos llegar a un momento en que no podamos como cubrir nuestras deudas. Por favor, en Estados Unidos escasez de alimentos, guarden sus alimentos, escasez de cuestiones de aseo. Ahorita se viene la pandemia, las escasez, yo ya se los he dicho. ¿Por qué? Porque está represado muchas cosas en el mar y allá se van a quedar por un tiempo. Eso no va a pasar ahorita. No esperen que no, ya llega diciembre, Freeze Day y lo que sea, y entonces va a llegar todo. Y aquí Colombia también, no. Hay unos guardados de cosas, de electrodomésticos, por ejemplo, de comida, de alimentos, sí, pero todavía falta. Entonces Estados Unidos se va a ver muy mal y esto también va a afectar mucho la política en Estados Unidos. Entonces hay que orar mucho por el mundo entero. Bueno, es para la economía y voy a tratar a ver si acabo la economía y seguiríamos con la salud. Es que es largo, tecnología. Vamos a ver qué alcanzamos a hacer. Se viene para Estados Unidos una crisis económica grave, 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 grave. Si este año fue grave, el otro va a ser peor, sobre todo desde junio del otro año, de este año, perdón. Oye, todavía sigo en el 2021. Estos meses van a estar muy fuertes, por ejemplo, bueno, en lo que es abril, y junio van a ser meses muy difíciles económicamente para Estados Unidos. La bolsa se va a caer varias veces en Estados Unidos, va a tener unos niveles muy bajos. No aconsejo invertir en bolsa a menos de que sea algo muy fijo, muy seguro. No aconsejo en dejar el dinero en el banco, sobre todo hablo para los de Estados Unidos, bueno, para todo el mundo, hablo para todo el mundo, pero no dejarlo porque puede haber devaluaciones, puede haber bloqueos, pueden haber muchas cosas, entonces es mejor invertirlo, devaluación, invertirlo en activos fijos, invertirlo. Ahorita en abril se viene para Estados Unidos una baja en lo que es eh, los inmuebles, lo que son casas, apartamentos. Entonces, cuando ustedes vean en este año, pongo abril, puede ser otra fecha, de pronto me equivoqué de la fecha, pero va a haber en este año, porque eso me lo mostró el señor, bajas, caída del financiamiento, del costo de las viviendas en Estados Unidos. Ahí hay que aprovechar, como lo hubo en el 2008 en la burbuja hipotecaria, financiera hipotecaria. Entonces, los créditos hipotecarios. Entonces es importante que estén pendientes cuando salga, pero eso no lo van a ver. O sea, los dividendos, no, eso no es que usted compra hoy la casa y en 6 meses ya vale 3, 4 veces, no. Eso va a pasar su tiempo, pero vale la pena. En tierra, compren tierra con los que puedan. Eh, en cuestiones de valor, las joyas, el oro. Por ejemplo, yo en el 2020 les dije, el oro se va a subir, el oro es importante guardarlo. Los que inviertan, no es una inversión de gran nivel, o sea, no es que usted tenga, es una inversión como para mantener una seguridad y una ganancia mínima de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque las inversiones, eh, yo aconsejo los que vayan a invertir en bolsa, sobre todo en lo que es inversiones de tecnología, inversiones en fusión nuclear. Eh, bueno, investiguen ustedes, ahí les dejo el dato, no quiero meterme más en eso.
porque después dicen, ay, es que no sé qué, que si sé más, bueno, entonces cada uno mire cómo hace sus cosas. Entonces, Estados Unidos se viene un proceso de crisis terrible, México va a estar mejor, no va a estar en la panacea, los países que venimos para abajo vamos a estar así, así con sal, pero va a haber una gran oportunidad de emprendimiento. Este año el Señor muestra que lo que sembremos vamos a recoger. La economía, yo les decía que ahorita se venía la mega inflación, yo se los decía, una mega inflación en todo el mundo, eso se los dije desde el año pasado. Octubre, bueno, desde, yo creo que desde septiembre, octubre, noviembre, que fueron las predicciones en noviembre, diciembre, en enero, y en Estados Unidos una mega inflación, pero terrible. Entonces, ahorita nosotros acá en Colombia, Sudamérica, empezamos a ver con fuerza esos incrementos. Y eso pues obviamente se ve reflejado en la canasta familiar, eso se ve reflejado en lo que nosotros, el diario vivir, estamos en una época de no vivir sino sobrevivir, que hay momentos que Dios nos brinda bendiciones para nosotros progresar, porque también en los momentos difíciles. Yo les dije que este año iba a ser el año del sembrar, en el cual nos permite proyectarnos a muchas cosas, pero no, todavía no pasamos, no hemos salido de esta situación de pandemia económica, escasez, la pandemia espiritual, la pandemia de salud, la pandemia política, bueno, de todas las pandemias unidas y por haber. Entonces, se va a empezar a ver, ya se ha empezado a ver en Europa, en Estados Unidos, y si se van más adelante, cuando se vayan a la guerra, los incrementos del petróleo y los incrementos de la gasolina van a estar muy por arriba. Ahorita se empiezan a subir la gasolina, se va a subir en Estados Unidos más todavía, en Europa más, y aquí en Sudamérica, Colombia, México, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, todo el continente, la subida de la gasolina va a ser muy fuerte. Entonces tenemos que orar mucho, pedirle mucho al Señor y saber manejar, saber economizar bastante todo, todos los recursos que estén a nuestro alcance. Este año es de tratar de economizar mientras. Este año va a ser así de inflación hacia arriba y crisis económica muy berraca en todo sentido. Ya el 2023 empieza a mejorar la cosa, pero no me les voy a adelantar. Cuando lleguemos al 2023 hacemos las predicciones del 2023. La bolsa empieza a tener subidas, bajadas, el dólar se empieza a subir, se empieza a bajar, entonces hay que estar muy pendiente de eso. Todo va a estar muy costoso, entonces por también lo que yo les explicaba el año pasado y este año por la escasez de la pandemia, la escasez de muchos productos que pues nos acostumbramos a importar muchos países, entre ellos Colombia, muchas cosas importamos, entonces cuando no hay, pues hay especulación y cada uno pues hace su agosto también, entonces hay manos, hay criminales también para subir el precio a las cosas y eso nos afecta, entonces en eso estamos. Entre los numerosos estragos que ha causado la pandemia está también el problema de la deuda que está afectando a cada vez más países. Y cuando se trata de la mayor economía del mundo suenan las alarmas. Y la deuda nacional de Estados Unidos acaba de alcanzar otro récord. En total supera ahora los 30 billones de dólares con B de bueno. Estos son datos del Departamento del Tesoro. El endeudamiento del gobierno federal estadounidense se aceleró durante la pandemia, ya que Washington gastó muchísimos fondos para amortiguar el golpe económico de la crisis. La deuda nacional ha aumentado en unos 7 billones de dólares desde finales de 2019. Después de muchos años de tasas de interés extremadamente bajas, la Reserva Federal tiene ahora que luchar contra la inflación. La Fed planea precisamente su primera serie de subidas de tipos desde 2015, complicando la sostenibilidad de esta deuda que va a condicionar la capacidad para enfrentar las próximas crisis. Sobre este asunto hablamos ahora mismo con nuestra colega Sara Yáñez Richards, que nos está escuchando en Nueva York. Bueno, Sara, lo decíamos, muchos países están teniendo problemas con su deuda a causa de la pandemia, pero ¿es posible saber en el caso de Estados Unidos cuánta deuda es demasiada?
Pues Andrés, es imposible saber cuánta deuda es demasiada. Es más, es una discusión que están teniendo ahora muchos economistas y que no están llegando a ninguna cifra exacta. No obstante, lo que sí que muestran estos datos es la delicada situación en la que está Estados Unidos a largo plazo, más si se tienen en cuenta los datos de la inflación y también el hecho de que se sigan viendo problemas en la cadena de suministros. Sin duda, esos 5 billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos destinó a mitigar los efectos de la pandemia han hecho que se han avanzado varios años una progresión de la deuda que hubiese sido normal si se hubiesen visto los años de bonanza que se veían antes de la pandemia. También es importante destacar que algunos expertos están señalando que estos números de la deuda están inflados, ya que cuentan con los 6 billones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos se deben a sí mismo. De todas formas, Sara, este nivel de deuda pone en una encrucijada a la Reserva Federal, ¿no? Porque sus planes para subir las tasas encarecería el financiamiento de esta montaña de deuda, ¿verdad? Efectivamente, Andrés, y es que un aumento en los costos de los préstamos harían aún más difícil la financiación de esta gran deuda que estamos viendo. Pero hay que tener en cuenta que para el Banco Central de los Estados Unidos esta deuda también es algo que en lo que están trabajando. Es más, el mes pasado el presidente del Banco Central de los Estados Unidos dijo que le estaba preocupando al Banco Central ver cómo aumentaba de una manera más rápida la deuda que la economía de los Estados Unidos, y es algo que se tiene que solucionar pronto, según sus palabras. No obstante, esto es algo que será difícil y es algo que no es políticamente muy popular. Y es más, será algo aún más difícil cuando el Banco Central empiece a subir esos tipos de interés que tiene previstos durante los próximos meses. Sara Yáñez Richards en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. La crisis causada por la pandemia ha sido un golpe fuerte no solo para el sistema sanitario, sino también para lo económico y social. Así, a pesar de las promesas, en su primer año en la silla presidencial, Joe Biden no logró superar los altos niveles de desempleo y crear puestos laborales suficientes. No obstante, se apresura a alabarse por supuestos logros económicos que en realidad resultan dudosos. Nuestra colega Elena Villar nos amplía sobre la situación laboral en Estados Unidos. Si hay unas cifras que el gobierno de Estados Unidos está utilizando hasta la saciedad para presumir de algún logro económico en el primer año de mandato de Joe Biden, son las relativas al empleo. El presidente ha sacado pecho en comparecencias e incluso en redes sociales sobre los récords en creación de número de empleos en 2021, en caída de la tasa de desempleo y en solicitudes del mismo. Unas cifras que a priori pueden resultar espectaculares y, como hace Biden, no se explica de dónde venían, o mejor dicho, cómo estaba la economía en 2020. Empezando por la creación de número de empleos, es cierto que se han creado 6,4 millones después de una pérdida de 9,4 en el año anterior. Es decir, aún queda mucho para volver a los niveles previos a la pandemia. Sobre la caída de la tasa de desempleo, más de lo mismo, ha venido decreciendo durante este último año, pero hay que tener en cuenta que la peor tasa desde la Primera Guerra Mundial se registró en abril de 2020. Es decir, venimos de un escenario de catástrofe. Otra de las preguntas es ¿hacia dónde vamos? Los expertos, por lo general, coinciden en mostrarse optimistas, teniendo en cuenta que no se vislumbra un futuro cercano con cierres y paralización de la economía. Sin embargo, hay quienes avisan de un posible parón en la tendencia, teniendo en cuenta, por un lado, que la creación de empleo se desaceleró en los últimos meses de 2021. También que principalmente debido a Omicron se dieron 230.000 nuevas solicitudes de desempleo en todo el país en la semana del 3 de enero, más de lo que cabría esperar. Entre los estados más afectados, Utah, el Distrito de Columbia, es decir, la capital, Indiana o grandes territorios como Texas. La situación no es sencilla para algunas compañías. De hecho, Starbucks y McDonald's, por ejemplo, han llegado a cerrar sucursales por falta de empleados. En este sentido, los expertos alertan que además el mayor desafío económico actual es el aumento de los precios. Este es el reto más alto que tenemos. Es decir, en diciembre la inflación, la tasa de inflación subió a 7%. Nunca habíamos visto una tasa de inflación, el costo de vida de la canasta básica, lo que se compra en productos de huevos, leche, subió un 7% y no hemos visto este aumento
en casi 40 años. Y esto es lo preocupante, y aquí es donde viene el impacto que tiene en el sector laboral. ¿Por qué? Porque el sector laboral pues tiene que estar de acuerdo los ingresos al costo de vida. Un ajuste que no se ha producido. Según apunta Bloomberg, las nóminas siguen estando 3,6 millones por debajo de los niveles previos a la pandemia y los precios al alza. Esto ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo muy importante entre la clase trabajadora. Biden puede congratularse de los datos laborales, pero difícilmente contente a la opinión pública si lo que perciben es que, pese a tener un empleo, cada vez les alcanza menos para vivir. Economía en France 24, ya está conmigo en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, feliz mañana. Iniciamos en la región dando un panorama económico de los países de América Latina. Jorge. Así es, Raúl, y es que bueno, los problemas de la pandemia, la crisis en la cadena de suministro, la convulsión política que se vive en la región e inclusive el cambio climático están haciendo que las principales economías de nuestra América Latina pues viva índices altos en la inflación, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La región registró una media de inflación general del 7,2% en 2021. Esto sin contar los países con inflación crónica como Argentina, Haití, Surinam y Venezuela. Brasil, México, Chile y Colombia tuvieron un comportamiento superior al techo del rango de meta de los bancos centrales, pero en Argentina y Venezuela se siguen viendo los factores estructurales que tenían desde antes de la pandemia. El organismo indica que América Latina es la región más afectada por la pandemia y en 2021 creció un 6,2%, pero prevén que en 2022 estará marcado por las asimetrías entre países y una desaceleración por la incertidumbre. Escuchemos un poco qué dicen los analistas al respecto. Uno de los riesgos que se nos vienen a toda Latinoamérica, pero en general a todos los países emergentes, a todas las economías emergentes, es que el brote inflacionario no solo se está dando en Latinoamérica, sino en todo el mundo desarrollado. Y ese hecho permite anticipar aumentos en tasas de interés en Estados Unidos, en Europa, que van a generar aumentos en las tasas de interés de equilibrio en los mercados internacionales. Eso sumado al hecho de que todos los países han incurrido en deudas crecientes y que muchos países, Colombia es un caso claro, siguen teniendo un déficit fiscal importante, hace que pues la sostenibilidad de la deuda y las posibilidades, digamos, de un manejo fiscal prudente sean más difíciles. Jorge, y Brasil ofrecerá residencias a extranjeros que trabajen remotamente para otro país. Así es, y esto puede ser una muy buena noticia para los nómadas digitales y es consecuencia de todo esto que ha acelerado de alguna forma la pandemia. El Consejo Nacional de Inmigración de Brasil anunció que su iniciativa busca facilitar la estadía a extranjeros que tengan contratos de trabajo para empresas de otros países y puedan trabajar de forma remota. Según la resolución, el beneficiario no puede tener ningún tipo de contrato o vínculo de empleo con empresas de Brasil. Los extranjeros interesados, Raúl, en este tipo de visas podrán obtener la residencia por un plazo inicial de 1 año, que puede ser renovado por un periodo igual continuo. Para el gobierno brasileño representa una oportunidad de seguir la tendencia mundial de empleo y al mismo tiempo impulsar el turismo y el ingreso de renta. El solicitante debe ganar al menos $1.500 o tener en su saldo bancario unos $18.000 para poder aplicar a este beneficio. Vamos entonces a Europa, Jorge, porque cientos de empresas enfrentan el aumento de los costos. Así es, ahí el aumento de los costos en las piezas, los materiales, el transporte y hasta la energía, así como las crecientes exigencias salariales, comienzan a impactar en los clientes y sobre todo en el precio de los consumidores. Por ejemplo, en República Checa, los propietarios de negocios enfrentan las mismas presiones inflacionistas que el resto del mundo, pero se suma a un fuerte crecimiento salarial con tasas de desempleo entre las más bajas de la Unión Europea. El grupo lácteo checo Madeta aumentó los precios de sus productos un 10% más o menos este mes. En ese país la inflación superará el 9% a principios de 2022, según el Banco Central. Lo mismo ocurre en Hungría y también Polonia. Escuchemos. Por supuesto, también nos ha afectado el rápido aumento de los precios de la energía y otros costos de producción, como los materiales de embalaje, el combustible, los servicios y la mano de obra. Y por ello nos hemos visto obligados a aumentar nuestros precios una media del 10% en enero. Jorge, y repasamos los indicadores económicos de Asia y también de Europa. Bueno, las acciones asiáticas cayeron con fuerza
con los inversores nerviosos por la posibilidad de un conflicto militar en Ucrania y previo a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. En Europa las acciones se estabilizaron este martes después de su peor venta desde junio de 2020. Y vamos ahora con la cifra del día, que tiene que ver con Bob Dylan. Así es, son 200 millones de dólares. Esa fue la venta aproximada del catálogo musical de Bob Dylan a Sony Group, según la revista estadounidense Variety. Gracias, Jorge, por toda esa información económica. Nos vemos más adelante con economía, pero ahora vamos a ver nuestro reportaje del día. Bienvenidos y gracias por su atención. La Reserva Federal estadounidense ya ha hecho públicas las conclusiones de su última reunión. Mantiene los tipos de interés, pero avisa de que con una inflación alta pronto será apropiado elevar los tipos, muy probablemente el próximo mes de marzo. La Fed quiere ir preparando el mercado para las decisiones que vienen próximamente, y es que su principal objetivo es frenar a toda costa la elevada inflación, la más alta desde principios de los 80, y garantizar la estabilidad de precios. Esto podría ayudar a enfriar la economía, que se ha recalentado en los últimos meses, impulsando los precios al alza. El presidente de la institución, Jerome Powell, habló en su comparecencia sobre los temores de que una subida de tipos perjudique al mercado laboral. Escuchemos. Creo que hay bastante margen para subir los tipos de interés sin amenazar el mercado laboral. Se trata en gran medida de un mercado históricamente ajustado con niveles récord de ofertas de trabajo. Los salarios han subido significativamente en las últimas décadas. Otro asunto, el Fondo Monetario Internacional insta a El Salvador a abandonar el Bitcoin como moneda de curso legal debido a sus altos riesgos. El FMI dijo que es un obstáculo para que la nación obtenga un préstamo de la institución. El año pasado, el país centroamericano buscó un préstamo de 1.300 millones de dólares, pero las conversaciones se han estancado por la preocupación del organismo por la criptomoneda. En Estados Unidos, la inflación sigue marcando nuevos récords y se encuentra en el nivel más alto en las últimas 4 décadas. En enero, la subida de precios alcanzó un 7,5% en comparación con el mismo periodo de 2021. El presidente Joe Biden reconoció el problema y aseguró que su administración está tomando medidas. Desde Washington, Elena Villar nos trae el resumen. Los precios en Estados Unidos continúan batiendo récords. La inflación anual en este país ha alcanzado el 7,5%, un máximo que no se registraba en casi 40 años. Concretamente, el aumento más pronunciado desde febrero de 1982 y peor de lo que los economistas pronosticaban. Como ya ha sucedido en meses anteriores, este aumento de precios ha alcanzado a casi todos los sectores de la economía: alimentos, electricidad y vivienda principalmente, pero también muebles, ropa y atención médica. El coste de los automóviles usados también continúa aumentando, aunque a un ritmo más lento. Varias categorías, sin embargo, han registrado los mayores aumentos de precio de su historia, como los alimentos preparados y congelados, los pasteles, las galletas, los muebles o los productos de limpieza para el hogar. Destaca el fuerte aumento en los precios mensuales de la electricidad, al ritmo más rápido en 16 años. El precio del alquiler también aumentó de diciembre a enero a un ritmo ligeramente más rápido que los 2 meses anteriores, y esto preocupa especialmente a los economistas, ya que supone cerrar contratos a largo plazo y por lo tanto dificultar que los precios bajen rápidamente cuando mejore la crisis en la cadena de suministro. En un comunicado publicado este mismo jueves, el presidente Joe Biden ha dicho que su administración seguirá trabajando para ganar esta pelea. Se muestra relativamente optimista, asegurando que los pronósticos proyectan una disminución sustancial de la inflación para finales de año, aunque ha reconocido que los precios están creando un estrés real en la mesa de los estadounidenses. Bueno, técnicamente está en lo cierto, porque ahora la inflación ronda el 7 o el 8%, en dependencia de lo que analices. Y para el fin de año, probablemente estará cerca del 4 o quizás el 5%. En principio, lo que dice es acertado, pero siéndose realistas, esta tasa de inflación es muy elevada para los Estados Unidos. Esto es un valor muy alto y mi opinión es que él está diciendo algo que es verdad, pero no lo va a ayudar. Ni ayudará a las personas de bajos ingresos que ahora están en dificultades porque terminó el estímulo fiscal.
El presidente ha recordado que su prioridad económica es crear una economía en crecimiento con mayor empleo y reducir los precios. Sin embargo, el fallo en esto último está socavando una recuperación sólida. Aunque la economía se ha recuperado desde que entró en recesión hace ya casi 2 años, la alta tasa de inflación está suponiendo que muchos trabajadores se hayan encontrado con los mayores aumentos de precios en vivienda, alimentos y energía que jamás hayan visto. Esto está siendo aprovechado por los republicanos, quienes lo van a tomar como una gran baza de cara a las elecciones de medio mandato del próximo otoño. Por otro lado, son muchos quienes apuntan a que la Reserva Federal, a cargo de mantener la estabilidad en los precios, podría subir las tasas de interés. Sin embargo, su próxima reunión de política monetaria no será hasta el próximo mes de marzo. La tasa de inflación en Estados Unidos se disparó en enero hasta el 7,5%, 5 décimas por encima de la de diciembre. Se trata de la mayor subida interanual desde febrero de 1982 y está incluso por encima de las predicciones de la mayoría de analistas que preveían un aumento de los precios del 7,3%. La elevada inflación es la mayor preocupación para la Reserva Federal estadounidense, la Fed, aunque este organismo aún no se ha decidido a subir los tipos de interés para tratar de frenar la fuerte subida de precios. Así, la Fed volvió a dejar sin cambios los tipos de interés, que están en un rango de entre el 0 y el 0,25%, pero adelantó que la subida se producirá pronto, posiblemente en marzo. Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente en enero fue del 0,6%, con una tasa interanual del 6%. Los precios de la energía subieron en enero un 0,9%, el mismo porcentaje que aumentaron los precios de los alimentos. El precio de las compras en supermercados subió un 1% y el de la comida en restaurantes un 0,7%. En la industria automovilística, los precios de los vehículos de nueva fabricación se mantuvieron constantes con respecto a diciembre, pero los de segunda mano subieron un 1,5%. Además, el precio de la vivienda aumentó de un mes para otro en un 0,3%. Los datos conocidos este jueves no solo elevan la presión sobre la Reserva Federal, también son un quebradero de cabeza para el gobierno que preside Joe Biden, cuyo índice de popularidad se encuentra en caída libre, sobre todo por su gestión de la economía. Biden insistió en ser optimista pese a la escalada de precios y auguró que la inflación se moderará de forma sustancial a finales de este año. Por su parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reconoció que la elevada inflación es un motivo de preocupación válido para el gobierno, apuntando como causas un pronunciado cambio del gasto hacia los bienes desde los servicios y a los cuellos de botellas en las cadenas de suministros globales provocados por la pandemia, que están frenando la producción de automóviles. Precisamente los principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos han reducido su producción por los problemas de suministro que está causando el bloqueo del principal paso fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, el puente Ambassador, por parte de una protesta antivacunas. El bolsillo es cada día más fuerte. Los precios suben a un ritmo acelerado, incluso mayor a lo que esperaban los economistas. En enero, la inflación alcanzó un 7,5% anual. Es el mayor incremento de los últimos 40 años. El dinero cada vez alcanza para menos. Mire usted, por ejemplo, un galón de gasolina que en enero de 2021 salía en $2.40, hoy está $1 más caro. Comparar una docena de huevos, hace un año salía $2.34, hoy están $2.73. La libra de pechuga de pollo costaba $3.08, hoy están 31 centavos más caros. Y quizá la peor parte es que no se cree que los precios puedan bajar pronto. Hoy el presidente Biden reconoció el problema, pero aseguró que a fin de año comenzará a bajar la inflación. A fin de año. Y mientras tanto, de aquí a que eso ocurra, ya muchas familias hacen de todo para que el dinero rinda. Cristina Londoño reporta. No alcanza, no me da. Son las frases que más escuchamos hoy en la comunidad latina de Woodbridge. Llevo arroz, la bolsa estaba a 7, ahora ya está casi a 10. ¿Compra diferente? Ya compramos diferente, carne ya no mucho. Frijoles con arroz. Un apretón de cinturón necesario en medio de la peor inflación en 4 décadas. En dinero contante y sonante, los expertos calculan que la inflación le está costando a la familia promedio $250 más al mes. Los hispanos están entre los más afectados.
Después de haber insistido que sería algo transitorio, el presidente Joe Biden reconoció que el aumento en el costo de la vida está causando estrés en los hogares, pero insistió que los pronósticos hablan de un alivio sustancial para finales de año. Plazo que no tranquiliza a Fidelia Chávez. A ella solo le alcanza para la comida del día. Trabajamos y no aumenta nuestro sueldo, es muy pequeño. Pero el gobierno destaca que el desempleo y la pobreza infantil están históricamente bajos y la mejoría ha sido históricamente rápida. La recuperación está siendo a nivel macroeconómico, pero estamos aplastando a las clases más necesitadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este va a ser un año muy difícil para todas las clases, sobre todo las más necesitadas. Van a tener que seguir apretándose el cinturón. A Ruth solo le dio para $20 de gasolina. Comida, gasolina, de todo, porque todo está caro ahorita. Hay que pagar los biles, todo. La inflación, dicen analistas, es el peor de los impuestos. En Woodbridge, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. La economía mundial crecerá menos de lo previsto este año. Bienvenidos a Economía. Y una serie de retos, desde la inflación hasta el avance de Omicron, amenazan con agravar la desaceleración. Así lo ha comunicado este martes el Fondo Monetario Internacional. El organismo ha recortado drásticamente sus previsiones para las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, al tiempo que advierte que las economías en desarrollo son las que se enfrentan a los mayores riesgos económicos. En el tercer año de la COVID-19, el mundo se enfrenta a múltiples retos económicos. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado por ello su previsión de crecimiento para 2022 hasta el 4,4%, medio punto porcentual menos de su estimación de octubre pasado. El FMI basa su pesimismo en los obstáculos que sigue habiendo en las cadenas de suministros, en la elevada inflación y en las restricciones de movilidad durante la actual ola de la variante Omicron. La inflación sube con fuerza en muchos países. Si eso provoca, como se espera, que Estados Unidos asuma una política monetaria más estricta, las condiciones financieras mundiales serán más duras. Respecto a China, si se producen más cierres debido a la estrategia de COVID-0, podría provocar más interrupciones en la cadena global de suministro. Esos son algunos de los riesgos que nos preocupan. Aunque el coronavirus siga encabezando la lista de problemas, nadie pierde de vista la evolución en China y Estados Unidos. El posible aumento de tasas por parte de la Reserva Federal no augura nada bueno para algunas economías emergentes que podrían tener dificultades para afrontar el servicio de su deuda. Por eso el FMI sigue advirtiendo de lo que denomina una recuperación económica divergente. ¿Qué tal? Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. Soy Rosa Casals. En 2021, los consumidores estadounidenses aumentaron su endeudamiento al ritmo más rápido de los últimos 14 años. La deuda de los hogares se disparó a un nuevo récord de 15,6 billones con B de bueno de dólares. El total de créditos concedidos a los consumidores aumentó el año pasado un 5,9% con respecto a la cifra al cierre de 2020. Este incremento va en línea con la recuperación de la economía estadounidense a lo largo del año pasado y también con el gran repunte del consumo que en parte explica las fuertes presiones inflacionarias a las que se enfrenta el país. Este récord de deuda se produce cuando se espera que la Fed comience a aumentar las tasas de interés a partir de marzo. Y vamos inmediatamente a Nueva York en busca de más detalles. Saludamos allí a nuestra analista financiera Ana Nieto. Muy buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tipo de deudas tienen los estadounidenses? Hola Rosa, la deuda estadounidense, como has dicho, supera incluso la registrada antes de la pandemia y la mayor parte del crecimiento viene por la deuda hipotecaria. En el año 2021 se han sumado 900.000 millones de dólares a la deuda que ya tenían los americanos para comprarse una vivienda. Esta deuda hipotecaria total ahora mismo se acerca a los 11 billones con B de dólares. La cifra total de créditos se suma la cifra total de créditos, hay que sumar también los créditos para comprar un coche, que también han subido un 6,6%. No tanto porque se hayan dado más créditos, sino porque se ha dado más cantidad de dinero, pues que los coches ahora
cuestan mucho más caros, un 37% más caros, por ejemplo, los de segunda mano. La deuda de tarjetas de crédito, que es muy importante, no ha sido tan elevada como en otros años antes de la pandemia, y la única deuda que no crece o que incluso se ha contraído en el último trimestre del año ha sido la estudiantil. Algo que coincide con el hecho de que menos estudiantes estén matriculando en la universidad. Bueno, Ana, ¿y entonces qué escenario se abre para tanta deuda con la subida de tasas que se espera a partir de marzo, como decíamos? Bueno, para los que ya tienen la deuda contraída, hipotecaria o los créditos para comprar un coche, realmente no va a haber muchos cambios porque la mayor parte de esta deuda es a tipo fijo, es decir, no va a tener mucho movimiento. Otra cosa va a ser todo lo que sea el nuevo crédito o las tasas variables de las tarjetas de crédito. Se espera que suban mucho lo que tengan que pagar los estadounidenses por utilizar su tarjeta de crédito o por querer comprar una vivienda este año o incluso un coche. Eso anticipa un menor consumo apoyado en el crédito, que es exactamente lo que quiere la Reserva Federal para que no se siga disparando como se ha disparado la inflación de los consumidores en Estados Unidos. La buena noticia es que las ayudas que se han dado durante la pandemia y el hecho de que el mercado laboral esté en muy buen momento está permitiendo que la morosidad no se haya disparado a pesar de los altos niveles de deuda. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Ya es una realidad. La llamada Ley de Chips, anunciada por la Comisión Europea, potenciará la producción de chips informáticos en el continente y promete más de 40.000 millones de euros en subvenciones para la industria y una expansión de la producción más rápida de lo previsto. El objetivo es evitar los problemas en la cadena de suministro que desde hace meses afectan a las empresas de muchos sectores. Estados Unidos, China y Corea del Sur han invertido miles de millones en la infraestructura de semiconductores de sus países y ahora los europeos quieren seguir su ejemplo. Un 40% de la población mexicana hospitalizada por COVID-19 recurrió a servicios médicos privados, según datos oficiales, debido a la saturación y a la falta de recursos de los hospitales públicos. Esta demanda ha provocado un aumento de $5.000 en el precio del tratamiento por COVID en clínicas respecto a 2020, hasta superar los $25.000 en promedio. Caminar por esta calle es revivir una pesadilla para Miguel Ángel. En esta clínica estuvo ingresado por COVID durante 2 semanas de junio del 2020. Tenía un seguro médico privado que no le valió por sufrir diabetes, una condición previa que anulaba la cobertura de COVID. Le daba miedo ir a un hospital público. Varios de sus amigos habían muerto a las pocas horas de entrar. En total, Miguel Ángel se gastó $500,000 pesos, $25.000. Entonces, yo durante el tiempo que estuve internado, mi esposa estuvo vendiendo mis 2 vehículos que teníamos, tratando de empeñar mi casa. Y entonces una de las cuestiones que le pudimos decir al director era que me aceptara el vehículo en favor de la cuenta. Según datos oficiales, el 40% de la población mexicana hospitalizada por COVID recurrió a servicios privados. Esto disparó los precios de esta atención en $5.000 respecto a 2020, hasta superar los $25.000 en promedio. La saturación de los hospitales y la falta de personal e insumos médicos acentuó la desconfianza hacia el sistema público. En teoría, una sanidad gratuita, pero que dejó a millones de personas en un limbo, como explica Carolina Gómez, consultora en salud pública. Por no decirte 8 o 10 meses, estuvieron sin reglas de operación en las que hubo muchísimas confusiones, tanto para los beneficiarios como para los prestadores de servicio. Y eso generó que mucha gente tuviera que desembolsar dinero. Para evitar el congestionamiento de los hospitales, para esta cuarta ola de COVID, el gobierno mexicano ha creado los Macromars, 68 módulos de atención ambulatoria a las afueras de los centros médicos o recintos deportivos. Uno de sus coordinadores, el doctor Alberto Alarcón, señala las ventajas de estos centros cuando aún se registran entre 30 y 40.000 contagios por día. Dar una atención también más ágil. Modificamos un poquito el procedimiento de la atención
para garantizar que los pacientes tengan la atención que necesitan, detectemos a los que están con datos de gravedad y pues también disminuyamos los tiempos de espera. La pandemia deja ya más de 309.000 muertos en México y también a miles de hogares empobrecidos. Miguel Ángel es abogado, pero tuvo que pedir prestado a muchos conocidos y tardó meses en devolver los préstamos. Su mujer no le decía que les faltaba dinero para no preocuparlo y que le subiese el azúcar, mientras la clínica amenazaba con sacarlo si no abonaba los $1.000 diarios solo por noche de hospitalización. Pues tuve que endeudarme, ¿no? Pues a veces cuando mi esposa me decía que tenía cierto dinero para comprar una medicina o comprar otras situaciones, pues faltaba, ahora lo sé, faltaba en casa la comida. Yo tengo 3 hijos. En muchas familias, el COVID significó arruinarse económicamente para salvar la vida. Vamos con otras notas económicas de la jornada de forma reducida. Las autoridades estadounidenses recuperaron bitcoins por un valor de $3.600 millones robados hace 6 años a la plataforma de intercambio Bitfinex. 2 personas fueron detenidas por intentar blanquear las criptomonedas por medio de un complejo laberinto de transacciones. Es la mayor incautación de criptoactivos realizada por la justicia. BP obtuvo en 2021 6.700 millones de euros de beneficios gracias a la subida de los precios del petróleo y el gas. Fue un buen año para el gigante energético británico después de registrar enormes pérdidas en 2020. La petrolera anunció además planes para acelerar su objetivo de reducir las emisiones operativas de carbono. La popular marca de bicicletas estáticas Peloton anunció que eliminará 2.800 empleos en el marco de una campaña para reducir costos. Además, reemplazará al director y cofundador John Foley por el exdirector financiero de Spotify y Netflix, Barry McCarthy. Foley ocupará el cargo de presidente ejecutivo después de que las acciones de la compañía se desplomaran casi un 80%. Hace solo 25 años, China apenas tenía 9 estaciones de esquí. Hoy son cerca de 800 y el interés que han despertado los Juegos Olímpicos de Pekín ha hecho que aumentara considerablemente el número de personas que descienden por unas pistas que en condiciones naturales ni tan siquiera tendrían nieve. Uno de los puntos fuertes para los esquiadores que viven en Pekín es este flamante tren bala entre la capital y Chongli, en la provincia de Hubei. Normalmente, cuando ibas en auto hasta Hubei, te tomaba 3 o 4 horas, pero ahora tomas el tren y tardas 1 hora. Chongli albergará la mayoría de las competiciones durante los Juegos de Invierno de 2022. A poca distancia de la estación está Taiwo. Tiene 30 pistas que rodean un pueblo de estilo alpino. Abrió sus puertas en 2015, poco después de que Pekín fuera elegida sede olímpica. La gente está muy ilusionada con el evento que tendrá lugar pronto en 2022. Y en lo que se refiere a las instalaciones, la nieve y edificios están muy bien. Pero ante el miedo latente a un brote de Omicron, se pusieron en marcha medidas estrictas. Una decisión que mitigará el beneficio económico de las Olimpiadas, estimado en $1.560 millones en costes operativos. El evento no incrementará ni el consumo ni los viajes domésticos. Y como no pueden venderse boletos al público, no se generarán los $120 millones en beneficios que se proyectaban. Taiwán no es sede olímpica, pero provee alojamiento a algunos de las decenas de miles de visitantes que vienen a los Juegos. Sus gestores esperan recuperar la inversión con un crecimiento de los deportes de invierno. Datos oficiales apuntan a un incremento del número de esquiadores en China hasta los 21 millones de 2019, 1 millón más que el año anterior. Hay un inconveniente. A pesar de las lindas vistas de montaña y el estado de las instalaciones, hay un problema no menor. Apenas hay nieve natural. De media, las precipitaciones de nieve son de unos 20 centímetros anuales, con lo que las estaciones dependen de los cañones de nieve para ofrecerles a los visitantes las condiciones necesarias para esquiar. Pero la gente se adapta a la situación y a las dimensiones de las pistas. 2 razones. Una es que los jóvenes empiezan con el snowboard, lo ven más cool. Y 2, aquí no hay una gran altura. Así que es probablemente mejor el snowboard que el esquí.
Pero vista la infraestructura que se está poniendo en marcha y la ambición de China por conquistar medallas en 2022, el futuro de los deportes de invierno aquí parece resplandecer. Y hasta aquí la economía. Gracias por acompañarnos.